Bueno, bienvenidos a la clase de inmunología. Ya, vamos a hablar hoy un poco sobre los diferentes materiales de laboratorio con los cuales vamos a trabajar en esta área. Ya, sabemos bien que el laboratorio está constituido de diferentes áreas. Dentro de ellas tenemos hematología, tenemos química sanguínea, serología, microbiología, tenemos uroanálisis, parasitología. Entonces, dentro del área de serología también está lo que es inmunología, o sea, serología o inmunología, ¿ya? Acá tenemos todos los materiales que primeramente vamos a llegar a utilizar para hacer la toma de muestra. Sabemos bien que el laboratorio está constituido por 3 fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. En la fase preanalítica es la fase muy importante, ¿ya? Para poder atender al paciente, obtener la muestra de calidad, ¿ya? Y entonces, en esta fase se inicia desde que se le da las instrucciones al paciente, cómo tiene que venir al laboratorio el paciente para realizarle la toma de muestra, si tiene que estar en ayuna o qué tipos de alimentos debe consumir, o tiene que estar con dieta blanca 24 horas antes del análisis, dependiendo al requerimiento o solicitud de análisis que tenga el paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente es de sexo masculino y le pide un PSA, entonces necesariamente tiene que venir el paciente con una abstinencia sexual de 3 días antes del análisis. Si el paciente no está en condiciones, entonces, o sea, no cumple estos requisitos, entonces nosotros no podemos tomarle la muestra al paciente, porque si tomamos la muestra de este paciente, entonces corremos el riesgo de reportar falsos positivos nuestros resultados. Y el médico va a decir, un PSA positivo, y le va a querer iniciarle directamente el tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que darle las instrucciones adecuadas al paciente para que él cumpla y venga recién al laboratorio, ya, para que nosotros no podamos reportar los resultados falsos positivos y dar los resultados reales. ¿Ya? Entonces, por eso esta fase es muy importante. ¿Ya? También para la toma de muestra tenemos que agarrar y tomar la muestra correctamente, ¿ya? Sin no tomar las muestras, poca muestra, no tomar muestras hemolizadas, porque la hemólisis también va a llegar a interferir en la calidad de resultado que emitamos en el laboratorio. Entonces, por eso les decía que esta fase es de mucha importancia, ¿ya? Aquí, el torniquete, tenemos que colocarle bien el torniquete al paciente. Tenemos los diferentes tubos Vacutainer. De las etapas rojas generalmente vamos a utilizar en esta materia, ¿ya? Este tubito de tapa roja, en el fondo trae un gel, ¿ya? Este gel nos va a ayudar para que se llegue a formar con facilidad el coágulo de la muestra, y mediante centrifugación vamos a separar fácilmente lo que es el suero. Cuando realicemos lo que es el reconocimiento celular del sistema inmunológico, nos va a tocar utilizar el tubito de tapa lila, ¿ya? Este tubito trae como anticoagulante el EDTA. Entonces, este anticoagulante, esta sustancia, evita que se forme o que se llegue a coagular la muestra. Y entonces, con sangre total vamos a llegar a trabajar para reconocimiento de células. Este otro tubito de tapa verde también trae anticoagulantes, ¿ya? Y como anticoagulantes trae la heparina sódica. La heparina sódica no está tan aconsejable para utilizar en reconocimiento celular del sistema inmunológico. En cuanto la heparina se pone en contacto con la muestra, empieza a hacer su función, afectarle a lo que es la morfología celular, ¿ya? Entonces, no nos
no nos dan ventajas para llegar a utilizar dentro del laboratorio las muestras heparinizadas, porque va a alterar lo que es la morfología celular. Y nosotros lo que queremos observar es la morfología celular. ¿Ya? A ver. Ya. A ver. Admitir a todos sería aquí. Ya. Bueno, entonces seguimos, ¿ya? Seguimos aquí. Y acá finalmente tenemos el tubito con tapa celeste. También es otro tubito que trae como heparina el citrato de sodio, ¿ya? Este tubito generalmente se utiliza para las pruebas de coagulación sanguínea. Entonces en nuestra área lo que más vamos a utilizar es el tubito rojo para obtener suero y el tubo de color con tapita lila para observar lo que son las morfologías celulares. Estos son tubitos al vacío y se dice que son tubos al vacío porque traen una presión, ya traen ya un anticoagulante determinado, una cantidad ideal para lo suficiente para una cantidad exacta de muestra. Entonces acá tenemos la agujita que es para tomar las muestras al vacío, Vacutainer, el soporte. No, ya subimos a 2 pesos. Ya subimos a 2 pesos. Entonces, en este caso, no es necesario que utilicemos la jeringa como toma de muestra. Aquí solamente al vacío con Vacutainer, ¿ya? Si hablamos un poco de la inmunología, acá en la materia lo que vamos a hacer es determinación o búsqueda, ya sea de antígenos o anticuerpos en la muestra. Todos los procedimientos que vamos a llegar a realizar consisten en eso. Entonces, ya vamos a llegar a buscar lo que es anticuerpo en la muestra. En reactivo vamos a llegar a obtener lo que son en la muestra vamos a buscar antígenos, en el reactivo vamos a tener lo que son los anticuerpos, ¿ya? Y como resultado va a haber la unión antígeno-anticuerpo y sería el complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Es por lo que se llegan a unir. ¿Y qué son estos antígenos? Estos antígenos son sustancias, ¿ya? O microorganismos que ingresan de afuera del organismo hacia adentro y tienen la capacidad de producir una reacción inmunológica, ¿ya? Tienen la capacidad de activar el sistema inmunológico y producir una reacción. Entonces, por ejemplo, si ingresa una bacteria al organismo, esta bacteria va a activar el sistema inmunológico. Al activarse este sistema inmunológico, tiene la capacidad de agarrar por mecanismo y sintetizar lo que son los anticuerpos específicos contra este antígeno, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. En inmunología, eso es el objetivo principal, de estudiar los antígenos, la reacción antigénica, los tipos de anticuerpos que va a sintetizar, cómo el organismo va a sintetizar este anticuerpo específico contra este antígeno, ¿ya? Entonces sabemos también que en el organismo tenemos 5 tipos de anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos o inmunoglobulinas o también glucoproteínas. Ya tenemos las inmunoglobulinas de tipo IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. También vamos a ver reacciones donde en la muestra estemos buscando anticuerpos y al antígeno lo vamos a llegar a obtener en el reactivo. Igual, el fundamento es el mismo, solamente que es inversamente, ¿ves?
siempre se van a llegar a unir y como resultado tenemos la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Estos anticuerpos, siempre, cualquiera de los 5 tienen la forma de Y, ¿ya? Entonces, estos son sus bracitos y estos sus piecitos. Los bracitos tienen la capacidad de sujetar o unirse a un antígeno. Entonces, cada bracito, como vemos aquí, se unen a un antígeno, ¿ya? La gran desventaja de esto es que esta unión no es sólida, no es covalente. Entonces, en cualquier momento, este anticuerpo puede liberar al antígeno y este antígeno buscar a nuestra célula y llegarla a infectar, ¿ya? Entonces, para eso igual tenemos las células que son del sistema inmunológico, los macrófagos, que tienen la función de fagocitosis. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir desglosándolo uno por uno de estas células más adelante, ¿ya? En otras clases. Entonces, el fundamento principal de la inmunología es eso, ¿ya? La reacción B, las reacciones inmunológicas. Y dentro de estas prácticas vamos a ir viendo también los diferentes métodos que existen para identificar la presencia de antígenos o anticuerpos. Dentro de ellos tenemos los métodos de inmunocromatografía, los métodos de aglutinación, los ELISA, los de hemaglutinación, los IFI y también los de inmunodifusión radial. Si iniciamos con lo que es los materiales de laboratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos una placa de vidrio. Estos son pocillitos, ¿ya? No es plano igual que un portaobjetos. Entonces, estas placas de vidrio con pocillo, más generalmente lo utilizamos para la reacción de Vidal. La reacción de Vidal es una técnica que se utiliza para identificar la presencia o ausencia de anticuerpos específicos contra la salmonela. Entonces, cuando sospechamos que el paciente tenga una salmonelosis, en ese caso, vamos a agarrar y vamos a realizar lo que es la reacción de Vidal en este paciente, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la plaquita vacía y en este otro lado podemos observar la misma plaquita que está más cuadrada y ya está con los reactivos. Aquí está funcionando el reactivo con la muestra. En esta imagen, acá tenemos la muestrita del paciente y tenemos las policubetas, ¿ya? Este es un procedimiento, un proceso de ELISA. Entonces, vamos a tener las muestras para poder fraccionarle, hacerle un grupo sanguíneo o hacerle un ELISA, un HAI, un toxo, un Chagas, un ELISA IgG, un ELISA IgM. Todo esto son procedimientos manuales. También podemos llegar, o sea, nos sirve esta muestra de sangre total para llegar a observar lo que son las células del sistema inmunológico, ¿ya? Mediante microscopía. Aquí también tenemos las plaquitas. Acá tenemos estas placas de vidrio, fondo oscuro, que nos sirven para poder realizar el proceso de aglutinación. En esta placa, por ejemplo, podemos observar un PCR, ¿ya? Esta placa fondo oscuro vamos a llegar a utilizar cuando nuestro reactivo sea de color blanco, ¿ya? Generalmente el PCR, látex, ácido, los reactivos vienen color blanco o un celeste bajito, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos observar es la aglutinación. Entonces, si nosotros llegamos a ocupar una placa de fondo transparente de vidrio o llegamos a utilizar una placa blanca, la aglutinación no lo vamos a poder apreciar. Entonces, con ese objetivo llegamos a utilizar las plaquitas fondo oscuro, ¿ya? Para poder apreciar la reacción. Entonces, en estas plaquitas nosotros vamos a colocar la muestra y el reactivo. Vamos a mezclar, incubar y posteriormente vamos a observar el resultado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos observar aglutinación, una muestra positiva.
Aquí ha habido ya una formación del complejo antígeno-anticuerpo, la unión de antígeno-anticuerpo. En este otro caso, mi paciente es negativo, no tiene presencia de antígenos en su muestra, entonces no ha habido la formación del complejo antígeno-anticuerpo. En esta otra imagen tenemos la misma placa fondo oscuro, con la diferencia que esta plaquita es de plástico, ¿ya? Estas plaquitas no son reutilizables dentro del laboratorio, ¿ya? Entonces, nosotros al hacer reaccionar la muestra con el reactivo en estas placas, mezclamos y en el fondo, ¿ya? Estas plaquitas de acá son planas, no son pocillos. En las paredes, en el fondo de este círculo negro, puede llegar a impregnarse y llegar a adherirse, ya sean antígenos o anticuerpos, ¿ya? Y nosotros agarramos, una vez que terminemos de hacer la lectura, colocamos en el hipoclorito para inactivar y después lo lavamos, ¿ya? Entonces, si lo lavamos y no está bien lavado, entonces corremos ese riesgo que quede impregnado los antígenos. Y si yo reutilizo la plaquita, agarro la muestra de un segundo paciente, hago reaccionar y muchas veces va a dar una reacción positiva, ¿ya? Entonces quiere decir que en la pared de esta placa ha quedado impregnada muestra del anterior paciente y puede ser una reacción falsa positiva, ¿ya? Entonces, por eso no es aconsejable reutilizar los materiales en esta área. Podemos correr ese riesgo con todos los materiales. En esta otra imagen tenemos una placa fondo blanco, ¿ya? Esta placa igual es planita, plástica, tiene la misma función que esta de fondo oscuro, con la diferencia de que esta plaquita fondo blanco nosotros vamos a utilizarlo cuando nuestro reactivo sea de color oscuro, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a hacer la determinación de RPR, este reactivo está hecho a base de carbón, moléculas de carbón. Entonces, el reactivo es de color oscuro, casi negro. Entonces, nosotros hacemos reaccionar la muestra con el reactivo y observamos la aglutinación, ¿ya? Porque si en este caso, si mi RPR es de color oscuro y utilizo una placa de fondo negro, entonces no vamos a poder diferenciar por la coloración de la placa las aglutinaciones, ¿ya? El objetivo es distinguir y observar, apreciar bien a simple vista la aglutinación que existe, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia en cuándo utilizar las de fondo blanco y las de fondo oscuro. Aquí tenemos esta plaquita con policubetas. Trae 8 filas horizontales, perdón, 12 horizontales y 8 verticales. Esta placa con pocillo tiene una capacidad de 300 microlitros. Esta plaquita nosotros la vamos a llegar a utilizar cuando realicemos un high toxo o un high chagas, ¿ya? Entonces, en estas placas nosotros vamos a llegar a hacer diluciones. Primeramente se colocan los reactivos y en el primer pocillo se coloca la muestra, mezclamos del primer pocillo al segundo pocillo, sacamos y después del segundo para el tercero y así sucesivamente hasta el pocillo número 8. Entonces llegamos a obtener diluciones 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 16, ya, así sucesivamente. El tema de diluciones lo vamos a desglosar más en otra clase, ya. Entonces, con ese objetivo utilizamos estas plaquitas. Una vez hecha la lectura también en estas placas, todos los materiales se deben colocar en hipoclorito para inactivar. No nos olvidemos que estamos trabajando con antígenos y anticuerpos. No podemos agarrar y desecharlo directo al lavador para lavar materiales, porque el personal del lavado de materiales llegaría a correr muchos riesgos. Imagínense si hay por ahí un portaobjeto o un cubreobjeto y el personal encargado de lavado de materiales se llega a pinchar, a perforar ese guante, entonces va a ingresar ese líquido, puede ponerse en contacto directo con el antígeno, ¿no ves? Entonces estamos exponiendo la vida del paciente. Entonces
Esos son procedimientos de bioseguridad que uno debería cumplirlos. Aquí en esta imagen podemos apreciar ya la placa con el reactivo, la misma placa de la imagen anterior, la de High-Tox o High-Chaga. Los de ELISA vienen idénticos, solo que cada fila pueden fraccionarse, son sueltas, no vienen en una sola pieza, ¿ya? Entonces, cuando realicemos High-Chaga, High-Toxo, así a simple vista, nosotros podemos realizar la lectura. En los ELISA es diferente. Una vez que termine la reacción, tenemos que agarrar y colocar al lector de ELISA. Entonces, el equipo se encarga de agarrar y leerlo, ¿ya? Y nos da el reporte del resultado. Aquí tenemos lo que es la plaquita de vidrio. Esta es una placa plana de vidrio, igual que un portaobjeto. Ya no tiene pocillos, pero es esmerilado. Por eso se ve la diferencia ya de estos círculos. Este es transparente de vidrio. Esta placa lo utilizamos más para realizar lo que son grupos sanguíneos. Ya, acá pareciera aparentemente que el grupo sanguíneo, bueno, no es aparentemente. El grupo sanguíneo es la técnica más sencilla del laboratorio, pero así también, como es la técnica más sencilla, es la que más nos acarrea problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el reporte del grupo sanguíneo, ¿ya? Nosotros aquí vamos a llegar a utilizar lo que es la muestra, sangre total. Colocamos una gota en cada pocillo, ¿ya? Y después de colocar la muestrita, agarramos y colocamos una gota de reactivo anti-A, anti-B y anti-RH, mezclamos y con movimiento, con agitación, incubamos 5 minutos. El tiempo de incubación es muy importante, ya, porque este tiempo de incubación es el que requiere el reactivo para llegar a unirse con el antígeno. En este caso, los antígenos eritrocitarios van a llegar a unirse con el anticuerpo que está presente en el reactivo. Si hubiese pequeñas aglutinaciones, microaglutinaciones, que a simple vista quizás estemos dudando, entonces podemos agarrar y colocarlo al microscopio. Entonces en el microscopio confirmamos evidentemente si hay o no hay esa aglutinación. Ya, entonces, por eso este grupo sanguíneo nosotros agarramos y utilizamos o realizamos en la placa en la plaquita fondo transparente, ¿ya? Las placas de vidrio. Los kits de reactivo, por lo general en la gran mayoría no trae diluyente. Pero en caso que traiga diluyente, entonces nuestra muestrita diluimos con su diluyente. Si nuestro reactivo no trae diluyente, entonces dentro del laboratorio vamos a utilizar lo que es la solución fisiológica como reactivo para diluir nuestras muestritas, ¿ya? Después, otro material que vamos a llegar a utilizar en cada clase son las gradillas, ¿ya? Las gradillitas y los tubitos, con preferencia los tubos de hemólisis, no los tubos más grandes, ¿ya? Los tubos más grandes vamos a llegar a utilizar solo para tomar la muestra y después para fraccionarlo o hacer diluciones. En nuestra área, las diluciones vamos a trabajar con pequeñas cantidades. ¿Ya? Entonces tenemos que manejar bien también lo que es conversión de unidades, saber cuántos microlitros hay en un ml, cuánto es 10 microlitros, 5 microlitros, 20 microlitros. ¿Ya? Entonces en los prospectos, por ejemplo, de los reactivos siempre van a encontrar trabaje con 0,05 de muestra, 0,05 ml de muestra, dice. Entonces nosotros tenemos que interpretarlo, hacer conversión de unidades. ¿Cuánto equivale en microlitros 0,05 ml? Porque en una pipeta no vamos a poder medir 0,05 ml. Entonces si dice así, 0,05 ml son 5 microlitros. Si dice 0,5 ml, perdón, si dice 0,5 ml, son 500 microlitros, ¿no ve? Y si dice 0,05, son 50 microlitros. Entonces esas cositas, conversión de unidades, tenemos que manejarlo bien, ¿ya? Otro de los materiales que vamos a llegar a utilizar con frecuencia son los ependores.
Estos ependores, necesariamente tenemos que trabajar dentro del laboratorio, trabajamos con ependores nuevos, ¿ya? Por el mismo hecho de que si nosotros trabajamos con ependores lavados, hay el riesgo de que no esté bien lavado, ¿ya? Pero hay personal, por ejemplo, nuestro personal de laboratorio es bien capacitado para el lavado de materiales. Entonces podemos agarrar y fraccionar las muestras en los ependores. Una vez que tengamos la muestra de los pacientes, agarramos, centrifugamos y separamos en los ependores lo que es el suerito, ¿ya? Y en estos ependores tenemos que llegar a almacenar la muestra. Una vez que terminamos de procesar todas las pruebas al paciente, tenemos que identificar el ependor, identificamos el ependor y guardamos en el congelador. Lo refrigeramos por lo menos un mes, tenemos que congelar esa muestra por seguridad, por si más adelante hay algún tipo de reclamo. Entonces, al usar estos ependores... Doctorita, disculpe, ¿qué se llama eso, lo que está mostrando en la pantalla? Ependor. Ependor. Sí, ependor. Ya, gracias, doctora. Ya. Aquí tenemos las pipetas automáticas. Las pipetas de vidrio también vamos a llegar a utilizarlas, ¿ya? Las pipetas de vidrio utilizamos para medir volúmenes grandes, 1 ml, 2, 5 ml, 10 ml, en caso que estemos preparando diluciones, ¿ya? Y cuando queremos medir volúmenes menores a 1 ml, entonces tenemos las micropipetas. Si nosotros queremos medir, por ejemplo, 200 microlitros, ¿ya? 0,2 ml, si utilizamos una pipeta de 10 ml, hay más riesgo de error. Aquí en esta materia, en serología, exactitud y precisión es lo que tenemos que manejar. No podemos aumentar de muestra 10 microlitros o quitarle los 10 microlitros de muestra, ¿ya? Porque eso va a hacer variar altísimo en cuanto al resultado. Entonces, tenemos que trabajar, si medimos volúmenes pequeños y tenemos material para medir estos volúmenes pequeños, tenemos que trabajar con estos materiales. Dentro de estas pipetas automáticas tenemos las graduables y también las de volumen fijo. Estas graduables, por ejemplo, se pueden graduar de 10 hasta 100 microlitros. Entonces, si yo quiero medir 20 microlitros, gradúo a 20 microlitros y coloco la punterita y absorbo con exactitud y precisión 20 microlitros. Aquí tenemos una que se puede graduar de 100 microlitros a 1000 microlitros. O sea, de 100 microlitros a 1 ml, ¿ya? También tenemos las de las pipetas automáticas con diferentes canales, con 8 canales, ¿ya? Entonces, estas igual pueden ser graduables. Esta nos va a ayudar más cuando estemos realizando el high chaga, high toxo y tengamos diferentes pacientes, por decirlo unos 10, 20 pacientes. Entonces, como son con policanales, son 8 punteras, 8 pacientes al mismo tiempo podemos ir procesando y así ganar tiempo, ¿no? Esa es la gran ventaja de tener estos materiales. Después tenemos otras que miden hasta 5 ml, entonces los tips son más largos y una vez que absorbamos los 5 ml de reactivo, nosotros lo graduamos que nos libere 500 microlitros por paciente y en cada expulsión del reactivo agarramos y nos va liberando solo 500 microlitros, ¿ya? Entonces por eso son graduables. Estas las de volumen fijo. Esta micropipeta, por ejemplo, si dice acá 10 microlitros, solo 10 microlitros nos puede medir. No podemos cambiar el volumen, ¿ya? Entonces esta otra, si dice 50, pues son 50. Por eso son de volúmenes fijos. ¿Cómo guardar estos materiales? Tenemos el soporte, ¿ya? Esto podemos colocar en un mesón fijo y colocamos en forma vertical. Siempre estas micropipetas se deben colocar en forma vertical y no en forma horizontal. ¿Ya? Si nosotros agarramos, estamos trabajando con cualquiera de estas pipetas automáticas y lo asentamos con fuerza sobre el mesón, eso puede llevar a descalibrar nuestro material, ¿ya? Tampoco nosotros estos materiales no podemos agarrar y colocarlo en un cajón, porque ese cajón va a abrir y se va a cerrar, entonces dentro esas micropipetas se pueden ir golpeando y esos movimientos, esos golpecitos que no son tan bruscos aparentemente, ellos van a llegar a descalibrar a lo que son nuestros equipos, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al manejar, al manipular, al trabajar con estos materiales.
Cuando trabajemos con estos materiales siempre en forma vertical, no en forma inclinada. Si nosotros trabajamos en forma inclinada, no vamos a llegar a absorber el volumen correcto, ¿ya? Entonces no va a haber exactitud. Entonces siempre en forma vertical, durante todo el procedimiento. Aquí tenemos el Bordex. Este Bordex nos sirve para homogeneizar la muestra. Cuando hagamos diluciones en tubo, o haber casos donde hagamos las reacciones inversas de grupo sanguíneo en tubo, entonces agarramos y colocamos aquí el tubito y este equipo empieza a agitar, ¿ya? Empieza a agitar, nosotros agarramos y le colocamos a qué revoluciones queremos que agite. Entonces, ese es el buen mezclado. Ya dentro del laboratorio siempre contamos con un Bordex. Y aquí tenemos el agitador también automático cuando trabajamos con diferentes placas. Este agitador automático en la superficie es plana, nos permite colocar hasta 4 policubetas. Nosotros graduamos qué revolución queremos que agite, prendemos y graduamos también el tiempo, durante qué tiempo queremos que agite. Entonces lo dejamos ahí agitando, activamos el equipo y el equipo automáticamente empieza a vibrar, ¿ya? Con la velocidad de las revoluciones que uno le indique. Y cuando se cumple el tiempo, automáticamente para. Es idéntico a una macro o microcentrífuga. ¿Ya? Entonces, esos son uno de los equipos que vamos a llegar a utilizar también dentro del laboratorio. Aquí tenemos el lector de lisa. Bueno, este no es tan específico un lector de lisa, es más un analizador químico, ya es idéntico al que tenemos en el laboratorio. Es estilo mosquito porque tiene su manguerita donde vamos a colocar el tubito. Este equipo llega a absorber el reactivo y en pantalla nos da el resultado, la concentración de las inmunoglobulinas. Este equipo se realiza o se ocupa cuando trabajamos con volúmenes grandes. Mínimamente en un tubo tenemos que trabajar con un total de 1 ml, porque el equipo llega a absorber hasta 500 microlitros de la muestra. Cuando trabajemos en las policubetas, esas policubetas tienen una capacidad de 300 microlitros nomás. Y entonces, en ese caso, no podemos agarrar y hacer absorber la totalidad de la muestra en el equipo. ¿Ya? Para eso tenemos otro equipo donde colocamos la cubeta entera y el equipo va leyendo cada pocillo sin llegar a absorber. ¿Ya? Y finalmente tenemos lo que es el microscopio. ¿Ya? Cuando nosotros hagamos las reacciones de aglutinación, vamos a observar a través del microscopio, entonces, ¿ya? Cuando hay presencia de microaglutinaciones. Cuando tengamos que hacer el reconocimiento de la morfología de las diferentes células del sistema inmunológico, entonces vamos a realizar frotis, tinciones, y vamos a llegar a observar en el microscopio y llegar a observar cada una de las células que ya están viendo en la teoría. ¿Ya? Entonces los macrófagos, cuáles son esos macrófagos, qué función tienen, cómo están formados, si tiene o no tiene núcleo. Entonces cada una de ellas vamos a ir viendo en el microscopio. ¿Ya? Y finalmente, aquí les dejo un enlace, ya para que puedan observar un pequeño video, donde también van a ver lo que es los diferentes materiales de laboratorio. Ya, bueno, con eso me despido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? Doctora, disculpe, ¿no va a llamar lista? Sí, aquí el video ya está totalmente grabado. Entonces, ahí es donde ya están registrados todos. Ah, ya, doctora, gracias. Ya. Nos vemos entonces para la siguiente clase. Yo les mando el enlace. ¿Ya? No tiene ningún problema, ¿no? Con